El hombre estaba acostumbrado a tomar decisiones sin detenerse demasiado a explicarlas. En su mundo, avanzar era una necesidad constante, resolver, seguir, no mirar atrás. Así había construido su posición, su influencia y la forma en que enfrentaba cualquier situación que escapara a su control. Aquel día, sin embargo, el entorno no respondía a esa lógica. El camino asfaltado había quedado atrás hacía horas. Desde allí, solo existía un sendero estrecho que se internaba en la selva, cubierto de raíces, tierra húmeda y vegetación espesa. El aire era pesado, cargado de humedad, y cada paso exigía más esfuerzo del que parecía a simple vista. El hombre avanzaba primero. A unos pasos detrás, caminaba su esposa. Desde la mañana, ella no se sentía bien. Al principio, el malestar fue leve, algo fácil de ignorar. Pero con el paso de las horas, la fiebre se hizo evidente. El cuerpo comenzó a responder con lentitud. El sudor frío aparecía incluso cuando el calor del ambiente era intenso. La respiración se volvía más corta a cada tramo del camino. Ella intentaba mantener el ritmo, pero cada caballo caminaba al costado del hombre, guiado por la rienda. Era un animal fuerte, acostumbrado a trayectos largos y terrenos difíciles. No mostraba incomodidad, pero permanecía atento a todo lo que ocurría alrededor, observando el entorno con calma constante. La mujer se detuvo por completo. No fue una pausa voluntaria, sus piernas dejaron de responder. Intentó apoyarse en el tronco de un árbol cercano para mantenerse en pie, pero el cuerpo cedió. Terminó sentándose en el suelo, respirando con dificultad, con la espalda apoyada contra la corteza áspera. El hombre avanzó unos metros más antes de notarlo. Se detuvo, giró lentamente, la vio sentada allí, con la cabeza inclinada hacia adelante, los hombros tensos, el rostro enrojecido por la fiebre. Durante unos segundos, no dijo nada. Observó la escena como si necesitara confirmarla. Miró el sendero por el que habían venido. Luego miró hacia adelante, hacia el tramo que aún faltaba recorrer. La selva se cerraba en ambas direcciones. No había caminos alternativos. Se acercó a ella, se agachó frente a su esposa y apoyó la mano sobre su frente. El calor era evidente, la fiebre era alta. Ella levantó la mirada con esfuerzo y murmuró algo que no llegó a formar una frase clara. Él escuchó, no respondió. Se puso de pie nuevamente. El silencio del lugar era profundo. Solo se oía el murmullo lejano del viento entre las hojas y la respiración tranquila del caballo. No había urgencia visible en el entorno, pero el tiempo seguía avanzando. El hombre respiró hondo. La decisión no llegó acompañada de palabras duras ni de discusiones. No hubo reproches, no hubo dramatización. Fue una resolución rápida, tomada con la misma frialdad con la que resolvía cualquier otro problema en su vida. Acomodó la rienda del caballo y dio unos pasos hacia atrás, alejándolo ligeramente del lugar donde estaba la mujer. Ella levantó la cabeza, confundida. Él dudó un segundo, solo uno. Luego, se dio la vuelta. Comenzó a caminar en dirección contraria, llevándose el caballo consigo. Sus pasos eran firmes, no apresurados, pero constantes. No miró hacia atrás de inmediato. La mujer intentó incorporarse. No pudo. El cuerpo no respondió. Volvió a apoyarse. El caballo avanzaba, pero algo cambió en su ritmo. No se resistía, pero tampoco caminaba con la mí. Continuaron. Después de unos metros, la mujer quedó sola. La selva parecía más grande ahora. El árbol contra su espalda, el suelo húmedo bajo sus manos, el aire espeso que dificultaba la respiración. El calor interno contrastaba con el sudor frío que le recorría la frente. Cerró los ojos por un instante, intentando concentrarse en su respiración. El sonido de los pasos del hombre se fue apagando, el ruido del caballo también, hasta que solo quedó el silencio. El caballo, sin embargo, redujo la marcha. El hombre volvió a sentir la tensión en la rienda. Giró la cabeza apenas, sin detenerse por completo. El animal avanzaba más despacio, con la cabeza girada discretamente hacia atrás, en dirección al lugar del que venían. El hombre tiró de la rienda otra vez. El caballo obedeció, pero sin la misma disposición. La decisión ya estaba tomada. El hombre continuó avanzando,
convencido de que estaba haciendo lo que consideraba necesario en ese momento. No dijo nada, no prometió volver en voz alta, no dejó instrucciones. La selva volvió a cerrarse alrededor del sendero, y en ese punto exacto, la separación quedó completa. De un lado, el hombre poderoso siguiendo su camino, del otro, la esposa enferma, sentada en el suelo de la selva, y entre ambos, un caballo que aún no se había ido del todo. La mujer permaneció sentada junto al tronco durante largos minutos sin moverse. Al principio intentó incorporarse, apoyando las manos sobre la tierra húmeda, pero el cuerpo no respondió como esperaba. La fuerza simplemente no estaba allí. Volvió a recostarse contra la corteza áspera y dejó que la espalda de la fiebre era constante. No subía ni bajaba, se mantenía firme, envolviendo todo el cuerpo. En algunos momentos sentía escalofríos que le recorrían los brazos y la espalda. En otros, el calor interno se volvía casi insoportable. El sudor frío corría por su frente y por el cuello, pegándole el cabello a la piel. El aire de la selva era pesado. Cada respiración exigía un esfuerzo mayor. Inspiraba lentamente y exhalaba con dificultad, intentando no marearse. Cerró los ojos por un instante, pero la sensación de inestabilidad la obligó a abrirlos de nuevo. El silencio era extraño. No se trataba de una ausencia total de sonidos, sino de ruidos. Él intentó concentrarse en algo sencillo. Contó respiraciones. 1, 2, 3. Perdió la cuenta. Volvió a empezar. El tiempo no avanzaba de forma clara. Cada minuto parecía estirarse más de lo normal. Abrió los ojos con más atención. El caballo seguía allí. Estaba a unos metros de distancia, detenido sobre el sendero. No avanzaba, no retrocedía. Su cuerpo estaba orientado hacia ella, con la cabeza ligeramente baja y las orejas atentas. No hacía ruido, no se movía. Durante unos segundos, dudó de lo que estaba viendo. La fiebre podía provocar confusión, y el cansancio no ayudaba. Parpadeó varias veces, intentando enfocar mejor. El caballo no desapareció, seguía en el mismo lugar. La mujer apoyó la cabeza contra el tronco y cerró los ojos otra vez. La madera estaba fría, y ese contacto le dio un alivio momentáneo. El cuerpo tembló de nuevo, con escalofríos más prolongados. El paso del tiempo seguía siendo difícil de medir. No sabía cuánto llevaba allí ni cuánto faltaba para que el caballo dio un paso. Solo uno. El sonido del casco contra la tierra fue suave, pero suficiente para que ella abriera los ojos de inmediato. El animal estaba un poco más cerca ahora. No mostraba inquietud. No había movimientos bruscos. Todo era lento, medido. Intentó hablar. La garganta estaba seca. El sonido que salió fue apenas un murmullo, casi imperceptible. No llegó a ser una palabra. El caballo se detuvo. Ella respiró con dificultad, apoyando una mano en el suelo para mantenerse estable. El mareo regresó, pero logró controlarlo quedándose quieta. El animal avanzó de nuevo, 2 pasos. Luego, se detuvo otra vez. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella percibiera con claridad su presencia, el volumen del cuerpo, el movimiento leve de los músculos, la respiración constante. No la tocó, no bajó la cabeza, simplemente permaneció allí. El entorno no había cambiado, pero la sensación sí. El silencio ya no parecía tan vacío como antes. Nadie había llegado, nadie había regresado, pero la presencia del caballo alteraba la percepción del lugar. La mujer cerró los ojos durante unos segundos más. El cansancio era profundo, la fiebre seguía dominando el cuerpo. Sentía que podía quedarse dormida en cualquier momento, pero se obligaba a mantenerse consciente. El caballo no se movió. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz entre los árboles era distinta. El sol estaba más bajo, las sombras se alargaban sobre el suelo. El día avanzaba sin esperar. El caballo seguía allí. Intentó incorporarse una vez más. Logró levantar un poco el torso, apoyándose en el tronco. El esfuerzo fue excesivo. El mareo regresó con fuerza. Cerró los ojos y volvió a recostarse.
Respiró hondo, el caballo dio otro paso y luego otro. Se acercó lo suficiente como para que ella sintiera el calor de su cuerpo. No la tocó, no invadió su espacio, solo se colocó cerca. La respiración del animal era regular. Ese ritmo simple y constante le sirvió como referencia, la ayudó a mantenerse despierta. El silencio de la selva continuaba, pero ya no era absoluto. Antes de continuar, si esta historia te está manteniendo atento, suscríbete al canal y deja un comentario. Eso ayuda a que más narraciones reales, contadas con calma y respeto, sigan siendo compartidas. La mujer apoyó la cabeza de lado, mirando el suelo. El cuerpo seguía débil, la fiebre no había cedido, pero algo en la escena era distinto a como había sido al principio. El caballo no se había ido, y en medio de la selva, eso empezaba a significar algo. La luz que se filtraba entre los árboles ya no era la misma, no había desaparecido por completo, pero se había vuelto más tenue, más inclinada, como si el día comenzara a retirarse sin hacer ruido. La selva respondía a ese cambio de inmediato. Las sombras se alargaban, los contrastes se marcaban y el aire parecía aún más denso. La mujer lo percibía sin necesidad de mirar al cielo. El entorno se sentía distinto, más cerrado, más pesado. Cada sonido parecía provenir de más lejos, como si la vegetación absorbiera todo antes de dejarlo pasar. Seguía sentada junto al tronco, con la espalda apoyada y las piernas dobladas. El cuerpo no había recuperado fuerzas. La fiebre seguía allí, constante, dominando cada sensación. A ratos, el calor interno era tan intenso que le provocaba una ligera confusión. En otros momentos, los escalofríos regresaban con fuerza, recorriéndole los brazos y la espalda. Intentó cambiar de posición moviendo apenas los pies. El esfuerzo fue mínimo, pero suficiente para que el pulso se acelerara. Se detuvo de inmediato y volvió a quedarse quieta, respirando despacio. El caballo permanecía cerca. Ahora estaba a su lado, a una distancia prudente. No la tocaba, no invadía su espacio. Su presencia era firme, constante. No parecía inquieto, pero tampoco completamente relajado. Su postura indicaba atención. La selva comenzaba a llenarse de sonidos nuevos. Insectos que antes no se escuchaban se hicieron presentes, creando un murmullo continuo. El ruido no era fuerte, pero envolvía todo el ambiente. Alguna ave se movió entre las ramas. Nada se acercaba, nada se alejaba del todo. La mujer cerró los ojos un instante y los volvió a abrir con esfuerzo. La visión seguía algo borrosa. No distinguía con claridad los detalles más lejanos. Todo parecía ligeramente difuso, como si el entorno se desdibujara en los bordes. El caballo movió una oreja, luego la otra, giró la cabeza despacio, como si escuchara algo que ella no alcanzaba a percibir. Permaneció así unos segundos, atento, antes de volver a orientarse hacia ella. Ella siguió ese movimiento con la mirada, sin girar el cuello por completo. El cuerpo no respondía bien a cambios bruscos. Cada ajuste debía ser lento, calculado. El aire se volvió un poco más fresco, aunque no lo suficiente como para aliviar la fiebre. La humedad seguía presente. El sudor se acumulaba en la piel, provocando una sensación incómoda que no desaparecía. El paso del tiempo seguía siendo difícil de medir. No sabía cuánto llevaba allí ni cuánto faltaba para que anocheciera por completo. La selva no ofrecía referencias claras. El entorno parecía el mismo, aunque sabía que estaba cambiando. El caballo dio un paso hacia el sendero. Luego se detuvo. La mujer lo observó con atención. El animal no parecía nervioso, pero su postura había cambiado. Estaba más alerta, más pendiente del entorno que antes. El viento se movió entre las copas de los árboles, haciendo que las hojas produjeran un murmullo prolongado. El sonido recorrió el espacio como una ola suave, constante. La mujer tragó saliva con dificultad. La garganta estaba seca. Intentó humedecer los labios con la lengua, pero el alivio fue mínimo. El caballo volvió a moverse. Esta vez caminó unos pasos hacia el sendero, avanzando en la misma dirección por la que el hombre se había ido. Se detuvo de nuevo y giró la cabeza hacia la mujer, como si comprobara que seguía allí. No hizo ningún sonido. Ella frunció levemente el ceño, confundida.
No tenía fuerzas para reaccionar más allá de eso. No sabía qué significaba ese movimiento, pero algo en su interior lo registró como importante. La selva continuaba cerrándose, las sombras se volvían más densas. Algunos espacios entre los árboles ya no se distinguían con claridad. El caballo regresó hacia ella y se detuvo otra vez a su lado. La mujer respiró hondo, con esfuerzo. El pecho subía y bajaba de forma irregular. Se concentró en mantenerse despierta, fijando la atención en lo que tenía delante: el tronco, el suelo, el caballo. No había señales de ayuda, no se escuchaban voces humanas, no se veían luces, nada indicaba que alguien estuviera cerca. El caballo giró la cabeza una vez más hacia el sendero. Esta vez, su postura fue más decidida. El cuerpo se orientó con claridad en esa dirección. Dio 2 pasos firmes, levantando un poco más las patas para evitar raíces y ramas. La mujer lo siguió con la mirada, sin moverse. El animal avanzó unos metros y se detuvo. Giró la cabeza hacia atrás, mirándola directamente. El gesto se repitió. Ella no reaccionó de inmediato. La mente estaba lenta, el cuerpo pesado, pero comenzaba a notar el patrón: avanzar, detenerse, mirar atrás. El caballo no se alejaba definitivamente, tampoco permanecía quieto como antes. Se movía con intención, midiendo la distancia. La selva parecía observar esa secuencia en silencio. La mujer apoyó la cabeza contra el tronco una vez más. El mareo regresó con fuerza. Cerró los ojos, respiró profundo y los volvió a abrir lentamente. El caballo seguía allí, unos metros más adelante, mirando hacia ella. El entorno, que antes parecía solo inmóvil y distante, ahora adquiría un peso distinto. El peligro no estaba en algo visible o inmediato, sino en el aislamiento, en el paso del tiempo, en la falta de opciones claras. La noche se acercaba, y en medio de ese escenario cada vez más hostil, el caballo era el único elemento que se movía con una intención clara. El caballo permaneció detenido unos metros más adelante, con el cuerpo orientado hacia el sendero y la cabeza girada en dirección a la mujer. No era una postura casual, tampoco parecía una reacción impulsiva. Había en su quietud una tensión contenida, como si midiera el momento exacto para moverse sin perder contacto con ella. La mujer lo observaba desde el suelo, con la espalda aún apoyada contra el tronco. El cansancio seguía pesando sobre el cuerpo, pero la mente comenzaba a registrar con mayor claridad los movimientos del animal. No podía levantarse, no tenía fuerzas para seguirlo. Aún así, su atención estaba completamente puesta en él. El caballo dio otro paso hacia adelante, luego se detuvo, giró la cabeza una vez más, confirmando que la mujer seguía allí. Sus orejas se movieron con precisión, captando sonidos que no llegaban con la misma nitidez a los oídos de ella. El animal respiraba con calma, sin agitación, como si supiera exactamente cuánto tiempo podía permanecer en ese punto sin desgastarse. La selva continuaba transformándose. La luz se filtraba con mayor dificultad entre las hojas. El contraste entre zonas iluminadas y sombras profundas se hacía más marcado. Algunos tramos del sendero comenzaban a desaparecer entre la oscuridad creciente. El caballo avanzó de nuevo, esta vez un poco más lejos. Sus pasos eran firmes, seguros, acostumbrados a ese tipo de terreno. No parecía preocuparse por las raíces ni por las ramas bajas. Caminaba con naturalidad. La mujer lo siguió con la mirada hasta donde le fue posible. El animal se detuvo otra vez. Volvió a mirar atrás. El patrón ya no dejaba dudas. Avanzar, detenerse, mirar. No era inquietud, no era azar. Era una secuencia deliberada. La mujer apoyó una mano en el suelo e intentó incorporarse un poco más. Logró levantar apenas el torso antes de que el mareo regresara con fuerza. Cerró los ojos y permaneció así unos segundos, respirando despacio, esperando que la sensación disminuyera. Cuando los abrió, el caballo estaba más cerca otra vez. Había regresado sin hacer ruido. Se colocó a su lado, manteniendo la misma distancia de antes. No la tocó, no bajó la cabeza, simplemente permaneció allí, firme, atento. El calor de su cuerpo era perceptible incluso sin contacto directo. La mujer lo notó en la piel,
como una presencia constante que contrastaba con la humedad fría del suelo. No era alivio, pero sí una referencia clara, algo estable a lo que aferrarse. El caballo permaneció quieto durante varios minutos. La selva se llenó de sonidos nuevos. Insectos que antes no se escuchaban comenzaron a hacerse presentes con mayor intensidad. Alguna ave se movió entre las ramas. Todo seguía su curso natural, ajeno a la situación de la mujer. El animal giró la cabeza una vez más, atento. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar con mayor decisión hacia el sendero. Esta vez no se detuvo de inmediato, avanzó varios metros, alejándose más de lo que había hecho antes. La mujer lo siguió con la mirada hasta que una curva del camino lo ocultó parcialmente entre la vegetación. Durante unos segundos, no lo vio. El silencio se volvió más pesado. La mujer sintió una presión en el pecho, una mezcla de confusión y temor. No podía llamar al caballo, no tenía voz suficiente, tampoco podía levantarse para seguirlo. Cerró los ojos por un instante, como si el esfuerzo de observar fuera demasiado. Cuando los abrió de nuevo, el caballo había regresado. Apareció por el mismo punto del sendero, caminando con el mismo paso firme de antes. Se acercó hasta quedar nuevamente a su lado y se detuvo. La secuencia se repetía con exactitud. Avanzar, alejarse, regresar. La mujer respiró hondo, con dificultad. El cuerpo seguía débil, pero la mente empezaba a comprender que el caballo no actuaba al azar. No podía explicar el motivo, pero la repetición era demasiado precisa para ser casual. El caballo giró la cabeza hacia ella una vez más. Sus ojos estaban atentos, tranquilos. No había tensión en su postura, no había señales de alarma, solo espera. Luego, volvió a girarse hacia el sendero y avanzó otra vez. Esta vez, al llegar a cierta distancia, se detuvo y golpeó el suelo con uno de los cascos. No fue un golpe fuerte ni agresivo, fue un sonido seco, claro, que resonó en el silencio de la selva. La mujer reaccionó apenas, levantando un poco la cabeza. El caballo repitió el gesto, golpeó el suelo una segunda vez y volvió a mirar hacia atrás. La mujer intentó hablar. El sonido que salió de su garganta fue débil, casi imperceptible. No llegó a formar una palabra. El caballo no se movió. Permaneció allí unos segundos más, como si esperara algo que no llegaba. Luego regresó hacia ella una vez más y se detuvo a su lado. El patrón se reafirmaba. Avanzar, detenerse, volver, golpear el suelo, mirar. La selva seguía cerrándose alrededor del sendero. La noche se aproximaba sin pausa. Las sombras eran ahora más densas. El aire se sentía distinto, más frío, más cargado. La mujer apoyó la cabeza contra el tronco y cerró los ojos por un momento. El cansancio era extremo, pero incluso con los ojos cerrados, sabía que el caballo seguía allí. Cuando volvió a abrirlos, lo confirmó. El animal permanecía inmóvil, atento, como si hubiera decidido que no se movería hasta que algo cambiara. Y en ese punto, sin que nadie más estuviera presente, el caballo dejaba de ser solo un acompañante del camino, se convertía en el único agente activo dentro de un escenario que, hasta entonces, parecía completamente detenido. El caballo permaneció quieto junto a la mujer durante un tiempo más largo que antes. No se movía, no golpeaba el suelo, no avanzaba por el sendero, simplemente estaba allí, con el cuerpo orientado de forma protectora, creando una presencia firme entre ella y la profundidad de la selva. La mujer respiraba con dificultad, el cansancio se acumulaba en cada músculo, y la fiebre seguía marcando el ritmo de su cuerpo. A ratos sentía que la cabeza le daba vueltas, como si el entorno se desplazara lentamente a su alrededor. Aún así, se esforzaba por mantener los ojos abiertos. El aire comenzaba a enfriarse de manera perceptible. No era un cambio brusco, pero sí constante. La humedad se sentía más pesada sobre la piel. El sudor frío se acumulaba en la frente y en la nuca, provocando una sensación incómoda que se mezclaba con el calor interno de la fiebre. El caballo giró la cabeza de forma repentina. Sus orejas se tensaron y apuntaron hacia el sendero. El cuerpo, que hasta ese momento se mantenía estable, adoptó una postura más alerta. No era miedo,
Era atención concentrada. La mujer no escuchó nada distinto al principio. El zumbido de los insectos seguía allí, el murmullo del viento entre las hojas también, pero el caballo parecía haber detectado algo que ella no percibía con claridad. El animal avanzó unos pasos hacia el sendero, esta vez sin detenerse de inmediato. Caminó con decisión, levantando un poco más las patas para evitar raíces y ramas. No miró hacia atrás enseguida. La mujer intentó seguirlo con la mirada, pero la visión se le nubló. Cerró los ojos por un instante y los volvió a abrir con esfuerzo. El caballo ya estaba más lejos. La selva parecía absorber su figura poco a poco, hasta que su silueta se mezcló con las sombras. Durante unos segundos, la mujer perdió contacto visual con él. El silencio se volvió más denso. El corazón le latía con fuerza, no por un miedo inmediato, sino por la sensación de quedar completamente inmóvil en un entorno que no se detenía. Trató de mover las piernas, pero apenas logró un leve desplazamiento. Respiró hondo, entonces escuchó algo distinto. No era un sonido fuerte ni claro, era un ruido irregular, intermitente, que no encajaba del todo con los sonidos habituales de la selva. Provenía del sendero, desde la dirección por la que se había ido el caballo. La mujer abrió los ojos un poco más, tratando de enfocar. No distinguía figuras humanas, solo percibía movimiento, sombras que se desplazaban entre la vegetación. El caballo reapareció, no regresó caminando con calma como antes. Esta vez avanzó con más energía, con pasos firmes y rápidos, aunque sin llegar a correr. Al llegar junto a la mujer, se detuvo bruscamente y golpeó el suelo con uno de los cascos. El sonido fue más fuerte que en ocasiones anteriores. La mujer reaccionó, levantando la cabeza con esfuerzo. El mareo regresó, pero se obligó a mantenerse atenta. El caballo volvió a girarse hacia el sendero y avanzó otra vez, repitiendo el patrón, pero ahora con más intensidad. Caminó unos metros, se detuvo, golpeó el suelo y volvió a mirar hacia atrás. La secuencia era clara, no era un movimiento casual, era insistencia. El ruido irregular volvió a escucharse, esta vez más cerca, voces lejanas, indistintas, mezcladas con el crujido de ramas. No se podían identificar palabras, pero el sonido ya no parecía parte del entorno natural. El caballo avanzó de nuevo. La mujer apoyó la cabeza contra el tronco, respirando con dificultad. El esfuerzo de mantenerse consciente comenzaba a superarla. Los párpados se cerraban por momentos, y tenía que abrirlos con fuerza. El caballo regresó una vez más, se colocó a su lado y permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego avanzó de nuevo hacia el sendero, repitiendo el movimiento con una regularidad casi mecánica. Las voces se hicieron un poco más claras. No estaban cerca aún, pero tampoco eran lejanas. Se movían, se aproximaban, se detenían. El sonido de pasos sobre la tierra se mezclaba con el ambiente. El caballo golpeó el suelo otra vez. La mujer intentó decir algo. Apenas un susurro salió de su boca. No sabía si alguien podría escucharla, pero el simple acto de intentarlo la mantuvo despierta unos segundos más. El caballo avanzó hasta un punto donde el sendero se abría ligeramente y volvió a detenerse. Esta vez no regresó de inmediato. Permaneció allí, con el cuerpo firme, como si marcara una posición. Las voces se acercaron, eran humanas, el tono era inconfundible, aunque la mujer no lograba comprender las palabras. El sonido de pasos se volvió más constante, más definido. El caballo se movió entonces hacia un costado del sendero, dejando espacio. No se alejó, se mantuvo visible. La mujer cerró los ojos por un instante, agotada. El cuerpo seguía débil. La fiebre no había cedido, pero algo en el ambiente había cambiado de forma evidente. El aislamiento ya no era absoluto. El caballo regresó junto a ella una última vez y se detuvo, permaneciendo inmóvil, atento, con las orejas orientadas hacia el sendero. Las voces estaban ahora lo suficientemente cerca como para distinguir frases sueltas, aunque la mujer no lograba comprenderlas del todo. Su mente estaba lenta, pero registraba la presencia. El caballo no se movió más. Había realizado su acción inesperada sin ruido, sin gestos exagerados,
sin salirse de lo posible. Había llevado atención hacia donde antes no había nadie, y en medio de la selva, eso lo cambiaba todo. Las voces se hicieron más claras con el paso de los minutos. Ya no eran solo sonidos dispersos que se mezclaban con la selva, sino palabras cortas, intercambios breves, pausas que indicaban coordinación. Los pasos se volvieron constantes, avanzando con cuidado entre raíces y ramas. El caballo permanecía junto a la mujer. Su postura era firme, estable, no mostraba nerviosismo, no retrocedía, tampoco avanzaba hacia el sendero, simplemente se mantenía allí, atento a cada sonido, a cada movimiento. La mujer respiraba con dificultad. El cansancio era profundo, acumulado durante horas. La fiebre seguía presente, dominando el cuerpo. A ratos sentía que el entorno se desdibujaba, como si las sombras se movieran más de lo normal. Cerraba los ojos por breves segundos y los abría de nuevo, esforzándose por no perder la conciencia. El caballo movió una oreja cuando las voces se acercaron un poco más. Luego giró la cabeza hacia el sendero, confirmando la dirección. No se apartó de la mujer. Los pasos se detuvieron. Se escuchó una voz más cercana, pronunciando algo en tono bajo, como una advertencia. Otra respondió de inmediato. El sonido de ramas apartadas indicó que alguien estaba saliendo del sendero principal hacia el lugar donde se encontraban. La mujer intentó levantar la cabeza. El esfuerzo fue mínimo, pero suficiente para que el mareo regresara con fuerza. Apoyó la frente contra el tronco y respiró hondo, tratando de estabilizarse. Una figura apareció entre la vegetación. No era alguien que la mujer pudiera reconocer con claridad. La silueta se detuvo al ver al caballo. Hubo un instante de pausa, breve pero evidente, como si la escena obligara a una evaluación rápida. Luego se escuchó otra voz, más cercana. El caballo giró la cabeza hacia la figura y dio un paso lateral, sin alejarse de la mujer. Su postura no era defensiva, pero sí firme, marcaba presencia. La figura avanzó con cuidado. Otra persona apareció detrás, y luego una más. No se movían con prisa, observaban el entorno antes de acercarse del todo, midiendo cada paso. La mujer abrió los ojos apenas. La visión era borrosa, pero distinguía movimiento humano, formas que no pertenecían a la selva, colores que contrastaban con el entorno. El caballo permaneció quieto. Uno de los adultos se acercó lo suficiente como para verla con claridad. Se agachó frente a ella, sin tocarla de inmediato. Observó su rostro, el color de la piel, la respiración irregular. Dijo algo en voz baja a los demás. La mujer intentó responder. Apenas un sonido salió de su garganta. No era una palabra. El esfuerzo la agotó de inmediato. El adulto levantó la vista y habló con alguien que estaba detrás. La respuesta fue rápida. El tono no era de pánico, sino de urgencia contenida. El caballo se movió solo lo necesario para permitir que el adulto se acercara un poco más. No se alejó, ajustó la posición. Otro adulto se aproximó por el costado. Traía algo en las manos. Se arrodilló con cuidado y observó a la mujer desde otro ángulo. Las voces se superponían ahora. No eran gritos, eran instrucciones breves, frases cortas, decisiones tomadas con rapidez y precisión. El caballo permanecía atento a cada movimiento. Sus orejas se movían de una voz a otra. El cuerpo seguía estable. Uno de los adultos se levantó y se alejó unos pasos, hablando con alguien fuera del campo visual. El sonido de pasos se alejó por el sendero. La mujer cerró los ojos por un instante. El cansancio era abrumador, pero ya no estaba sola. La sensación de aislamiento había desaparecido, aunque el cuerpo aún no respondiera. El caballo dio un paso atrás, apenas perceptible, creando un poco más de espacio. No se fue, solo se acomodó. Uno de los adultos colocó una mano con cuidado sobre el hombro de la mujer. El contacto fue leve, firme, tranquilizador. Dijo algo en tono bajo, constante, como si intentara mantenerla consciente. Ella abrió los ojos de nuevo, con esfuerzo. El entorno ya no parecía inmóvil. Había movimiento continuo, personas que se desplazaban, sombras que cambiaban de lugar, sonidos humanos que reemplazaban poco a poco el silencio de la selva. El caballo seguía allí. En algún momento,
El hombre regresó. No apareció de inmediato en el centro de la escena. Se detuvo a cierta distancia, observando. El caballo giró la cabeza apenas, reconociendo su presencia, pero no se movió hacia él. El hombre dio un paso más. Se detuvo, observó a la mujer rodeada de personas, atendida, ya no completamente sola. Su postura cambió, los hombros se tensaron, el rostro, apenas visible entre sombras, no mostraba sorpresa exagerada, era algo más contenido. No dijo nada, nadie se dirigió a él de inmediato. La atención seguía centrada en la mujer. Las acciones continuaban sin interrupción. El caballo permanecía en su lugar, ahora un poco más apartado, pero sin alejarse del todo. Su función había cambiado, ya no guiaba, observaba. El hombre avanzó un paso más y volvió a detenerse. Miró al caballo, miró a la mujer. No habló. El silencio entre él y la escena era distinto al silencio de la selva. Era un silencio cargado de comprensión tardía. Uno de los adultos se acercó a él y dijo algo en voz baja. El hombre asintió levemente con la cabeza. No respondió con palabras. La mujer fue acomodada con cuidado. Los movimientos eran lentos, coordinados, pensados para no provocarle más malestar. Ella apenas reaccionó, agotada, pero consciente. El caballo observó todo el proceso, sin moverse. Cuando la atención se centró por completo en la mujer, el caballo bajó ligeramente la cabeza, relajando el cuello. No se fue, simplemente cambió de postura. La consecuencia ya era visible, no en grandes gestos, no en palabras, sino en el hecho de que el escenario había dejado de ser inmóvil. La mujer ya no estaba sola, la selva ya no era silencio absoluto. Y el hombre poderoso, que había seguido su camino, ahora observaba en silencio algo que no había previsto. La actividad alrededor de la mujer continuó de forma constante y ordenada. Nadie hablaba más alto de lo necesario. No había movimientos bruscos ni gestos innecesarios. Cada acción parecía pensada para no alterar su estado ni agravar el cansancio que ya dominaba su cuerpo. La selva seguía siendo la misma, húmeda y cerrada, pero la presencia de varias personas había cambiado la percepción del lugar. El espacio ya no era inmóvil ni silencioso. Había pasos, voces bajas, intercambios breves que marcaban un ritmo distinto, más humano. El caballo se mantuvo cerca, aunque ya no ocupaba el centro de la escena. Había dado unos pasos hacia un costado del sendero, dejando espacio para que los demás se movieran con mayor libertad. No mostraba inquietud. Tampoco parecía dispuesto a alejarse. Su presencia era discreta, constante. La mujer fue atendida con cuidado. Uno de los adultos se arrodilló a su lado, hablándole en voz baja, manteniendo contacto visual para asegurarse de que respondiera. Ella abría los ojos en intervalos, con esfuerzo, y los volvía a cerrar, agotada. La respiración seguía irregular, pero estable. El hombre observaba todo desde unos metros de distancia. No se acercó de inmediato, no interrumpió. Permaneció quieto, con los brazos relajados a los costados, mirando la escena como si necesitara tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo. Su mirada pasó de la mujer a las personas que la asistían, y luego al caballo. El animal estaba de perfil, con la cabeza ligeramente baja, respirando con calma. No parecía alterado por la presencia de tantos desconocidos. Era como si hubiera regresado a un estado anterior, más tranquilo, después de haber cumplido su función. Uno de los adultos se levantó y se acercó al hombre. Le habló en voz baja, sin dramatismo, como si le transmitiera información necesaria y nada más. El hombre asintió con un movimiento breve de la cabeza. No respondió con palabras. La atención volvió a centrarse en la mujer. Fue levantada con cuidado, sostenida por dos personas que coordinaban cada movimiento para no provocarle más malestar. Ella apenas reaccionó, sin resistencia, completamente agotada. El esfuerzo de mantenerse consciente parecía superarla por momentos. El caballo dio un paso atrás cuando el grupo comenzó a moverse, manteniendo la distancia justa. No se alejó, simplemente ajustó su posición, atento a todo lo que ocurría. El sendero, que antes parecía interminable y vacío, ahora estaba lleno de movimiento. Algunas luces se encendieron, creando pequeños puntos de claridad entre la vegetación. Las sombras seguían presentes,
pero ya no dominaban la escena por completo. El hombre caminó detrás del grupo, no tomó la delantera, no dio indicaciones, simplemente siguió, manteniéndose cerca, pero sin intervenir. El silencio que lo rodeaba no era impuesto por los demás, era una elección propia. El caballo avanzó al final, caminando con el mismo ritmo constante de siempre. No necesitaba ser guiado, seguía el movimiento general como si supiera exactamente dónde debía estar. La selva comenzó a abrirse lentamente al paso del grupo. Las ramas se apartaban, los sonidos cambiaban, el entorno volvía a transformarse en un espacio de tránsito, no de abandono. En un momento, el hombre se detuvo y miró hacia atrás. El punto donde la mujer había estado sentada ya no se distinguía con claridad. El tronco, la tierra húmeda, las sombras, todo se mezclaba de nuevo en el paisaje. Solo quedaba la memoria de ese lugar específico donde había tomado una decisión. Volvió a caminar. El caballo giró la cabeza apenas, como si registrara el gesto, y luego continuó avanzando. No hubo palabras finales, no hubo explicaciones, no hubo necesidad de cerrar la escena con frases contundentes. El desenlace no se construyó a partir de discursos, sino de hechos concretos. La mujer ya no estaba sola, el entorno había cambiado, y el hombre, que había seguido su camino creyendo que no había alternativa, ahora avanzaba en silencio dentro de una realidad distinta. El caballo, por su parte, volvió a su comportamiento habitual, caminaba tranquilo, sin tensión, como si todo lo ocurrido formara parte de algo posible, real, sin dramatismos. El grupo continuó avanzando hasta perderse entre la vegetación. La selva recuperó poco a poco sus sonidos habituales: insectos, hojas moviéndose, el crujir suave del suelo bajo los pasos. El lugar no guardaba una marca visible de lo ocurrido, pero quienes habían estado allí sabían que ese momento no se borraría con facilidad. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y deja un comentario. Tu participación ayuda a que más historias reales, contadas con respeto y sin exageraciones, sigan siendo compartidas. El camino continuó, y esta vez, nadie quedó atrás.